en esta sala virtual. Doctor Edgardo López, psicoanalista de la Asociación Panameña de Psicoanálisis, APAP por sus siglas. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido y buena tarde. Qué interesante el tema que vamos a abordar y es cómo conocer, cómo saber de nuestras emociones, cómo cuidar nuestras emociones, la importancia que tiene pues cuidar nuestras emociones, porque sin duda alguna eso permite que los temas que se nos presenten día a día, saberlos enfrentar, saberlos controlar. Un tema del cual poco se habla, doctor, de las emociones. Bienvenido. Vamos a empezar contextualizando, ¿no? ¿Qué son Muchas esto de gracias. las emociones? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la gestión de la Asociación de Psicoanálisis a través de la licenciada Caridad, que nos convocó a este encuentro. Bueno, las emociones son básicas en la vida. Pensamos, dice que Descartes dijo, pienso, luego existo. Nosotros decimos, sentimos y luego existimos. Eh, las emociones son básicas para todo y van a determinar nuestras conductas, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Entonces, a veces las personas se conocen a través de lo que expresan en las emociones. Entonces, es parte fundamental de nuestra personalidad. Así es. Ajá. Ahora, sí, doctor, fíjese, un poco le enseñamos quizás o poco nos enseñan a expresar nuestras emociones. Incluso se cometía mucho antes el error de que si era hombre y lloraba, no llores porque los niños no lloran. Tú eres un hombre, no llores, ¿cierto? Entonces, Cierto. estas cosas hacen que uno pues acumule, uno se guarde sus emociones, que no las exprese o que no las identifique. Y por supuesto, al no expresarse uno, al no identificar si te sientes enojado, si te sientes triste, si te sientes agobiado, es un cúmulo de sentimientos. Eso puede hacer en algún momento que tú detones de una forma no adecuada, que no gestiones bien tus emociones. Exactamente. Entonces, usted partió de un punto muy importante. Además de experimentar nuestras emociones, el aprendizaje emocional es importante ¿de quién? Del sistema de cuidado. ¿Qué sistema de cuidado? La familia. Dentro de la familia, la madre, el padre, los familiares cercanos del núcleo central. Pero después está la escuela, después está la sociedad, después está el grupo. Pero principalmente el niño en un primer momento de su día tiene que desarrollar lo que nosotros llamamos una confianza epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los seres humanos necesitamos una fuente que nos dé conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que identificar, yo puedo aprender algo de mi papá, yo puedo aprender algo de mi mamá, yo puedo aprender algo de mi hermano, yo puedo aprender algo de la escuela, yo puedo aprender algo de mi grupo, yo puedo aprender algo del Estado, del mundo, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje debe darse de una manera bidireccional, pero el ser humano necesita, como bien usted dijo, una fuente de confianza estable, permanente, psicológica, pero predecible también. Es decir, el ser humano necesita saber que su mamá va a actuar de una manera constante y más o menos parecida, no perfecta, pero si una Mm. mamá, por ejemplo, golpea a un niño porque rompió un vaso en su casa, pero no le dice nada porque le sacó un diente a su compañerito en la escuela, eso no es proporcional. Entonces el niño dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Entonces, el aprendizaje emocional parte de allí, de una fuente importante que nos enseña, como usted lo dijo principalmente, identificar. Eso parece sencillo, pero identificar las emociones, no reprimirla después ni regularla. Nosotros le llamamos mejor modularla. Es decir, una modulación es como las olas del mar, que depende de la marea, depende de la luna, depende de la rotación de la Tierra. O sea, vamos modulando porque es una manera dinámica para luego expresarla.
Entonces podemos decir que tenemos que identificarla para modularla y luego expresarla en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Entonces sí, identificar las emociones son muy importantes. Qué interesante, porque entiendo que también la salud emocional es como un conjunto, ¿no? Engloba ciertas características, por ejemplo, eso que usted está señalando, doctor, esa capacidad de uno de sentirse bien o sentirse mal y poderlo identificar. Usted señala que no es fácil identificar, incluso para una persona quizás Sana, joven, sí, un podemos niño, decir, sí, pues, exacto, un por ejemplo, adolescente, que tú le preguntas, eh, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes? Te veo callado. ¿Qué te total, sientes? Y no sabe, total. no sabe. Dice, pues no sé, no sé, pero entonces usted trata de ayudarle y decirle, pero dime para ver, trata de identificar si te sientes molesto, si te sientes frustrado, si te sientes, no sé, de alguna manera Ah, tiene que tratar de decirme para poder ayudarte, para poder exactamente. gestionar y canalizar eso que sientes. Puede ser una rabia, puede ser odio, tantas cosas que se pueden sentir cuando uno está en esa etapa de adolescente, incluso cuando uno Ex- está también adulto, porque uno va por la calle, usted salió de la casa, salió bien, y alguien se le atravesó, alguien le dijo algo, y usted dice, pero ¿por qué esta persona me agrede de esa manera? Y entonces te cambia de una vez tu emoción, que puede ser que ibas súper emocionada para tu punto de destino, pero te cambia así la emoción. De feliz te pones, como dice uno en buen panameño, te cabreas. Exactamente. Entonces, es importante, por ejemplo, si yo no logro identificarla, uno puede decir, bueno, ¿dónde la sentirás en tu cuerpo? ¿Dónde? Ay, yo me siento, dice como, uno dice cuello de iguana, aquí, ay, o siento como, uno dice, siento como un puñal en medio de la paleta, dice uno, o tengo como un nudo en la garganta, Ajá. o O siento el pecho mariposa, apretado, el pecho ex, apretado. exacto, o uno dice, oh, o siento como carne de gallina, uno, o me tiemblo todo como gelatina, ¿no? Entonces, esta ayuda a identificar dónde en tu cuerpo lo sientes, qué sensación, cansancio, tensión, calor, frío, me puse frío, ay, me dio miedo que me puse frío, ¿no? Porque nosotros somos eso, nosotros somos, el cuerpo es sabio y el Sí, cuerpo, nos entre paréntesis, habla, nos nos habla habla. antes que el pensamiento, Así es, exactamente. Por así ejemplo, es, así usted es. va por la calle y usted siente, valga la redundancia, una sensación, usted dice, mira para atrás y quizás alguien lo está siguiendo. Y es verdad, entonces uno cambia de Sí. acera, uno se autocuida, ¿no? El cuerpo es Ujú. sabio. Y luego esta imagen, ¿no? Ponerle una imagen a lo que sientes. Soy Sí. como un barco sin rumbo, o estoy alegre como una mañana, o sea, ponerle una imagen nos va ayudando a identificar para luego modular y luego expresar en la conducta. ¿Ven? Esa es una Ahora, manera. sí, ¿cómo mejoramos la salud emocional, doctor? Y yo le digo que de eso antes no se hablaba, porque fíjese, uno siempre tiende a decir, oye, esa persona intelectualmente hablando es un genio, es excelente, pero no tiene salud emocional, no tiene inteligencia emocional, no tiene, Total. óigase bien, no tiene inteligencia emocional y esa forma o esa falencia en esa persona muchas veces le ocasiona problemas en su Muchas trabajo, en sus dificultades. relaciones interpersonales, porque no gestiona bien las emociones. Entonces, pues estando usted aquí, siendo psicoanalista, nos puede ayudar para que la audiencia se quede con esas herramientas, con esas reflexiones de cómo pueden hacer para mejorar sus emociones y tener una buena salud emocional. Sí, hay que identificar cuáles son nuestras necesidades. Nosotros tenemos necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades de afiliación, etcétera. Pero estas necesidades físicas podemos resumirla en algunas básicas. Por ejemplo, yo tengo que identificar
eh, mi necesidad de sentirme perteneciente a algo o a alguien. Por ejemplo, yo tengo que sentirme perteneciente al grupo de psicoanalistas, usted al grupo de abogados, porque creo que usted es abogada, ¿verdad? O sea, Ujú. usted debe sentirse parte del ser humano, necesita sentirse parte de algo. Y básico, estas personas, nosotros que tenemos algunas dificultades emocionales, muchas veces no nos sentimos parte de una familia, parte de la historia de mi familia, ¿no? Entonces, sentirse parte. Este niño o este ser humano debe de sentirse parte de un núcleo social, sea cual sea, no solo el tradicional, sino esta, a veces la abuela cumple una función importante. Bueno, ahora a veces las abuelas ya no quieren como mucho, ¿verdad? Pero entonces, un hermano mayor, un amigo de la familia. Por eso es importante la familia, por eso es importante la sociedad sana, ¿no? Porque yo me siento parte de Panamá. Porque, por ejemplo, yo soy orgulloso de mi país. Pero yo empezar, ay, de Panamá, ay, no, Panamá, no. Soy parte de Panamá. O sea, sentirse parte de algo. Después, nosotros necesitamos sentirnos que merecemos ser amados. Y eso se experimenta. O sea, eso no es solo decirlo, eso es sentirlo, valga la redundancia, Sentirlo. sentirlo. Pero también ahora en la sociedad es muy importante, es yo tengo que sentirme en la necesidad de capacidad de amar a los otros. Es decir, nosotros tenemos que salir de nuestro egoísmo, nosotros le llamamos el narcisismo. Eso que Ujú. solo yo, mis necesidades, mis prioridades, y eso es lo que nosotros lo fundamentamos en la empatía. Entonces, Exacto. si nosotros hemos experimentado eso, si no, revisarlo y ser consciente. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestros pequeños traumas, no traumas Claro. grandes, pero traumas que hay que elaborar y identificar, ¿no? Entonces, eso es importante. Así Doctor, de, ajá. claro, ¿qué herramientas usted pudiera recomendar para las personas, para los oyentes, precisamente para afrontar adecuadamente cualquier situación, para gestionar bien sus emociones, para identificar las emociones que pudieran estar teniendo, eh, para todo el que le escucha, sea adolescente, sea Ajá. adulto? Muy bien, podemos pensar en uno, 2 y 3. Por ejemplo, Ujú, uno, 2 y 3. Uno, ¿cuál es la situación? ¿En qué me enfrento? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad que experimento o que estoy pasando o que me está aconteciendo en mi vida? Eso tengo que identificarlo bien. ¿Cuál es mi problema principal prioritario? Porque pueden haber muchos, ¿no? Entonces, hay que escoger uno. Luego, ¿cuál es mi reacción o qué es mi conducta frente a eso? Por ejemplo, si mi hijo adolescente no pone o no pone los trastes en el fregador y yo le digo, chiquillo, papá, papá, como a los panameños, como dice uno, como sí. sabemos nosotros, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, que mi hijo no lleva los platos al fregador. ¿Cuál es mi reacción? Frustración, que no me hace caso, que no tiene autoridad frente a mí, etcétera. Y después es pensar cómo me afecta eso a mí, cómo me Ujú. afecta que mi hijo no lleve los platos a, al fregador, cómo me afecta. Bueno, quizás no lo he orientado bien, quizás él tiene otro, no lo pudo llevar porque iba para el fútbol, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo me afecta a mí? Y luego es ver alternativa, es
¿qué quisiera que pasara en el futuro? ¿Ve? ¿Qué quisiera? Entonces, pero para eso yo tengo que parar y pensar. Pero suena fácil, pero yo siempre digo pensar antes de actuar, ¿sí? Y ver qué significa eso para mí. O sea, que quizás soy mala madre o soy mal padre, que mi hijo no me hace caso. ¿Qué significa para mí que soy mal padre? ¿O qué dirán mis compañeros? ¿O qué dirán mis vecinos que soy mal? O sea, ¿qué significa para mí? Entonces yo creo que esa formulita pequeña, uno, dos, tres, y quizás el cuarto, agregaría es, ¿qué quisiera que sucediera en el futuro? En vez de llenarlo como chorizo, sino es, ¿qué cosas yo puedo plantear y decirle? Mira, cuando observé que estaban los trastes en la mesa, yo me sentí frustrada o frustrado, porque yo esperaba algo de colaboración. La próxima vez, yo espero que tomes tu tiempo y lo lleves a la mesa y así colabora con el orden de la casa, en vez de llenarlo como chorizo. O sea, pero primero es como pensarlo, o sea, como stop, parar y entonces plantearlo, porque lo que afecta es que lo tomamos a lo personal. Nosotros le decimos como una personalización, es decir, mi hijo dejó los platos en la mesa, eso quiere decir que no, que yo no soy autoridad para él. Puede haber otras Mm. razones, ¿ves? Entonces, a esa formulita yo le podía dejar como identificar las emociones. Ahora, doctor, usted habla de pensar antes de actuar. Hay cosas predecibles en donde tú puedes pensar antes de actuar. Pero ¿qué pasa en esas situaciones que ocurre un hecho ipso facto, en donde no tienes la oportunidad de pensar y te dejas llevar precisamente sin pensar por las emociones, reaccionas y actúas Exactamente, o entonces, actúas? después de los sucesos, nuevamente volvemos a la fórmula, pensar qué no me permitió parar, que me llevó a la escalada. Entonces, ese es el clic, ¿sí? Sí, porque eso, pensar antes de actuar suena como fácil y no, y No. esa es una cuestión constante, sí, justo, y vamos a veces a sobrepasar la situación. Entonces, después que pasa, es como decir, vamos a rebobinar, a ver, ¿qué fue lo que hizo como clic que me llevó a la escalada? O sea, lo llamamos el aumento, o sea, el aumento de la situación, que no llevó hacia la modulación de las emociones. Entonces, eso es lo importante. Después, lo importante es como revisarlo, ir revisando para poder identificar y así poder manejar la situación. Eso es lo que Ok. sucede, ¿no? En conclusión, importancia de cuidar nuestras emociones, importancia de identificarlas, importancia de quizás guiar y ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? De cómo desde chicos, cómo desde casa deben pues autogestionarla, identificarla, para no encontrarse a futuro con situaciones engorrosas, con situaciones que ya estamos viendo, y lo voy a decir así, personas que sin duda no tienen inteligencia emocional y se están enfrentando a que a veces incluso uno puede decir que son groseros, altaneros, arrogantes, engreídos, pero probablemente esa persona lo que pasa es que no le enseñaron a gestionar sus emociones. Total, Entonces, total. revienta en la calle con la gente, con sus Claro, actuaciones y trata a la gente, como quien dice, como uno dice, con los pies. Entonces, eso es un exacto. problema. Es un problema de gestión de Total. emociones. Y gestión de emociones que lleva a la agresión, a la muerte, a la delincuencia, a todas estas consecuencias físicas de la emoción. Y eso es importante, licenciada, las emociones. ¿Por qué? Porque si no las identificamos, las modulamos y las expresamos, adivine para dónde se van, para el cuerpo. Mm, Se van para el cuerpo, porque, claro. porque la mente es para pensar los pensamientos y sentir las emociones.
Y al este órgano no funcionar, adivine por dónde se van, para el cuerpo. Claro. Se van para toda, porque entonces el cuerpo sale en nuestra ayuda y vienen todos nuestros achaques psicofísicos que a veces lo identificamos como enfermedades psicosomáticas. Algunas, ¿verdad? El colon irritable, úlcera gástrica, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente todas, pero Se sí libera ese el la hiper, cortisol. se libera el cortisol, la hipertensión, algunas hipertensiones. Eso que dicen, se le subió, ella, es que ella tiene presión emocional. De, de allí vienen, ¿no? Todo esto porque no hemos, eso he sido educado en lo emocional, que es fundamental. Nosotros somos, perdón, permítame la palabra, animales emocionales, ¿verdad? Una especie emocional. Más que pensante, porque el pensamiento es posterior en la evolución. Primero fuimos seres emocionales. Así Emocionales. es, así es. Bien, para cerrar, doctor Edgardo, un mensaje final reflexivo para todos los oyentes y con eso concluimos. Muchas gracias por la invitación. Cuando usted siente la necesidad de buscar ayuda, de buscar identificar las emociones y que estas emociones le causen dificultades, busque algún amigo, busque algún asesor espiritual, busque a un maestro, busque a un familiar que le ayude mejor y si tiene la oportunidad de ir al sistema de salud o a alguna orientación individual privada, quítese el tabú de que la psicólogo o la psicoterapia es para locos. La psicoterapia es para manejar nuestras emociones, para tener una vida más feliz, porque la vida es muy corta, para Así cocinarse el es. hígado con rencores y emociones que no nos sirven de mucho y nos causan muchos problemas. La vida es muy Me bella. que- Así es. Me quedo con ese mensaje y esa reflexión, doctor Edgardo López García. Le agradezco mucho su valioso tiempo, esas reflexiones, esos consejos y, por supuesto, esas recomendaciones de cómo gestionar nuestras emociones y la importancia que tiene, pues, controlarlas, identificarlas. Así que muchísimas gracias. Feliz tarde. Bienvenido siempre a este Salud. espacio. Se Saludos. cuida. Okay. 4:34 minutos. Tenemos que hacer nuestra última